Muy buenas noches y bienvenidos un martes más a la Clave Crítica en Almería 24 Horas Televisión. Tenemos muchísimos temas de los que hablar en el día de hoy y lo primero que espero es que no sean deterministas, que no crean en esto del destino y sobre todo si lo creen que no se metan en las predicciones que hacía Nostradamus para los años 2025-2026 porque la verdad es que da verdadero miedo. Se habla como de una guerra de 7 meses y además incluso se le pone nombre, el adversario rojo y la guerra naval. Pero yo hoy no quería hablar de este término en el inicio, sino del reloj del juicio final. En esta actualidad que parece que es retrógrada, que nos lleva a hechos del pasado, pues en plena Guerra Fría se instalaba un reloj a la medianoche, a las 12, marcaba el holocausto, la hecatombe nuclear. Se llegó a entrar en situaciones que además eran nombres muy conocidos en esa época, como DEFCON 1, DEFCON 2. ¿A qué hora estaremos en estos momentos, en el año 2026? En ese reloj que desde luego nos marca tiempos de guerra, que son en los que hemos caído lamentablemente en este día a día. Arrancamos la Clave Crítica en Almería 24 Horas Televisión. Y voy a empezar con un consejo. Espero sinceramente de verdad que hayan llenado ya el depósito de combustible de todos los vehículos que tengan, porque ya ha subido entre 4 y 7 céntimos el combustible en las últimas 24 o 48 horas y eso que entiendo que los barriles que hay de momento surtiendo a Europa pues son los que se pagaron a un precio inferior. Atención porque nos podemos estar enfrentando o avecinando a una nueva crisis y ya hemos perdido la cuenta de las que llevamos desde el año 2020. Esto a nivel internacional porque obligatoriamente hablaremos del conflicto en Oriente Próximo y también de lo que está sucediendo entre Israel, Estados Unidos e Irán, en un ataque además por parte de Irán que está intentando introducir a otros países, ¿no? Como es el caso de Irak o bueno, de todo el entorno de países musulmanes que espera Irán que se pronuncien en este caso a su favor. Pero aquí en nuestras fronteras, en la provincia de Almería, también se disputa una guerra y además que parece que tiene batallas prácticamente diarias. Se trata de la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra las organizaciones criminales que lamentablemente también dejan víctimas y dejan heridos. El último en San José, la madrugada del domingo, en una playa de Níjar, un agente de la Guardia Civil que estaba custodiando una narcolancha y que fue atacado por un vecino, recibiendo además varias puñaladas en este proceso. Hoy vamos a hablar de seguridad y también, pues evidentemente, queremos echar un vistazo a dos efemérides que tenemos muy recientes. La del 28 de febrero, el Día de Andalucía. Bueno, queremos saber si estamos más o menos cerca de los andaluces, si estamos en esta comunidad autónoma y vamos sintiendo también esos sentimientos en una jornada en la que, por cierto, llama la atención, hoy martes se celebraba la independencia de Huércal Lovera de Lorca, 300 y pico años que hace de esa condición. Y otra fecha que se nos acerca y que parece que es más necesaria que nunca es la del 8 de marzo, el Día de la Mujer. 10 víctimas, espero que no me contradiga alguna más en las últimas horas, que no hayamos tenido constancia, de violencia de género en lo que llevamos de 2026. Así que bueno, hay mucho que hablar y además tenemos protagonistas, los primeros nuestros habituales contertulios. Empiezo por mi lado derecho con mi amigo, economista, agricultor, Juanjo Santiago. Hola Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Cómo está la actualidad, madre mía? No nos deja tregua, ¿eh? Mira, yo ayer, cuando vi antes de ayer lo que había pasado, lo primero que hice fue llenar el tanque del coche. Y bueno, digamos que como es híbrido, pues también los que han optado o hemos optado por la electrificación de los coches, pues ahora quizás tengamos una pequeña ventaja, pero que en fin va a ser un desastre para toda la economía nacional y local y de las personas. Fíjate que es el combustible, aquí es verdad que gas natural parece que utilizamos menos, pero en el norte de España todavía debe hacer frío, ¿no? Y ya ha subido un 27%, creo que he leído. Y aparte está la factura de la luz, que veremos a ver si no empieza a volver a darnos algún susto como cuando Ucrania, que ahí la verdad es que las facturas se pusieron gorditas. Bueno, los mercados reaccionan de una forma inmediata, ¿eh? Sí, son muy volátiles. Lo que hay que ver es cómo se desarrolla el conflicto, si se va a quedar un poco latente
o si va a haber una escalada, que podría ser lo más grave. Bueno, el IBEX 35 que también está bajando, ¿eh? O sea que todos son buenas noticias. Para valorarlas hoy con mi abogada de cabecera, que es Verónica Gómez. Hola, Vero, ¿qué tal? Muy buena. Buenas tardes. Encantada Hoy vamos a estar hablar de aquí contigo. inseguridad. Tú que además trabajas con esto día a día, ¿tú estás notando así en primera percepción que haya más delitos o más delincuencia en Almería en los últimos tiempos, o es un atisbo que nos da a nosotros? No es que estemos notando que haya más, es que estamos viéndola más visible. Yo y todos los ciudadanos. Yo puedo dedicarme más a ver temas penales, a ver lo que es la práctica de los juzgados, pero los ciudadanos estamos percibiendo de verdad más impunidad y que se creen con más libertad para poder actuar libremente a la luz del día. A lo mejor otras veces no se veía tan visible el aumento, pero ahora ya lo están percibiendo todas las personas, vamos. Que además Yo creo entiendo a lo que sí, te refieres. realmente. Hoy vamos a comentar mucho un concepto que es el principio de autoridad, que se dice que se está perdiendo, por ejemplo, por los agentes de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado. Hombre, desde luego que se están pasando hechos que hasta ahora eran insólitos aquí, como el hecho de atacarlos directamente, no había tantos atentados y como está habiendo ahora, Atentados, es verdad. y el tema de atentados, pues quemar un coche como hace unos meses, En la Alquería esa de Nadra. impunidad hasta ahora no estaban actuando así y puede ser que el aumento del narcotráfico en la zona esté llevando a eso. Sí, sí. Y la gente lo estamos ya viendo muy palpable. Sí, parece que hay como intercambio, ¿no? Y ahí vemos las narcolanchas también con esas imágenes, plantando cara realmente a la propia Guardia Civil, ¿no? Que es la que tiene la defensa de nuestra costa. Y hoy, como vamos a hablar tanto de todo esto, la verdad es que estoy muy contento, siempre lo estoy, es ya un recurso que tengo yo en mi programa, porque solemos estrenar a colaboradores y hoy pues me he traído para mí el mejor periodista de sucesos que tenemos ahora mismo aquí en la comarca del Poniente, que es Francisco Lirola. Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buena. Muy buena, Fran, y muchas gracias por tus palabras. Que además estás teniendo mucho trabajo en los últimos meses, ¿no? Claro, la verdad es que cuando yo empecé aquí a hacer noticias de sucesos pensaba que me iba a aburrir mucho más y sin embargo llevamos una temporada pues, muy candente. Es verdad, de todo, ¿no? De homicidios y de, bueno, ahora comentaremos muchos operativos, pero con incautación de armas de gran calibre y también con organizaciones criminales con un despliegue y una fuerza parece que importante, Fran. Claro, la semana pasada me llevaba la sorpresa de camino a la redacción mismamente de encontrarnos un operativo importante de la Policía Nacional, que fue la operación Alfil Casanova, Sí, la de... que acabó con 9 detenidos en 40 kilos de distintas sustancias estupefacientes incautadas, armas y, ya te digo, al lado de la redacción prácticamente. Sí, sí. Pues fíjate que para introducir un poquito, y ya que hablamos de seguridad, hoy que bueno tenemos el privilegio de contar con el portavoz de Independientes por la Guardia Civil, que es Daniel Fernández Arnaiz, y que bueno nos va a atender, pues lamentablemente, otra vez en una situación en la que debemos narrar, lamentar y referirnos a una nueva agresión a un guardia civil, en este caso en la localidad de Níjar. Hola Daniel, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Fran. Buenas noches a toda la mesa. Bueno, no hablábamos de que este es un hecho concreto. Lo que nos preocupa, Daniel, es que no sabemos si es un hecho aislado, sobre todo a tenor de unos informes que hemos visto en los últimos tiempos que dicen que ha podido aumentar la violencia sobre agentes de la Guardia Civil hasta un 30% en el último año. ¿Cuál es la situación? ¿Qué estáis viviendo? ¿Qué nos puedes contar desde Independientes de la Guardia Civil? Bueno, Fran, pues lo que nosotros hemos notado, como bien ha apuntado la letrada Verónica al inicio del programa, estamos notando una constante y progresiva pérdida del principio de autoridad hacia los guardias civiles. Esto nos preocupa que esta situación se pueda agravar todavía más y porque cada día recibimos más testimonios de compañeros que trabajan en la calle, concretamente en toda la costa almeriense, en los 250 kilómetros de costa almeriense, y reportan un mayor número de agresiones durante el servicio. Estas agresiones van desde pues, simples agresiones verbales, como pueden ser insultos, amenazas o hasta ya agresiones físicas, situaciones de más gravedad, de diversa consideración, que pasan pues desde la rotura de uniformidad en forcejeos a la hora de intentar reducir a estos individuos hasta lesiones de gravedad que tristemente, como ha sucedido el otro día, pues requieren de atención hospitalaria y con consecuencia unas bajas médicas.
Esto nos preocupa y nos preocupa mucho, así lo hemos trasladado a la propia Dirección General de la Guardia Civil, al propio ministro del Interior y un poco en lo que compete a Almería, el pasado 11 de septiembre, ya un poco como anticipándonos, ¿no? Viendo esa pequeña bola de cristal, anticipándonos a esta situación, pues solicitamos una reunión a través de una carta formal al subdelegado del Gobierno en Almería, don José María Martín Fernández, en la cual pues pretendíamos trasladarle estas sensaciones que nos estaban trasladando los propios guardias civiles para intentar pues, revertir de forma inmediata esta situación que nosotros achacamos a esa criminalidad organizada que está, digamos, de forma permanente ya en Almería, está ya enquistada y la inmigración irregular. Por tanto, esperamos que obtener alguna respuesta. Hasta el momento no hemos recibido respuesta alguna por parte de esa subdelegación y desde aquí pues aprovechamos ya, si nos está viendo el señor subdelegado, que tenga bien el recibirnos y el escuchar nuestro testimonio. Bueno, pues está bien. Vamos a reproducir también ese llamamiento. Me llama la atención una palabra que pronuncias, Daniel, que es sensación. También la había comentado Verónica, ¿no? Porque, claro, todo esto coincide con un periodo en el que diferentes asociaciones de la Guardia Civil están hablando también de una falta importante de personal y de medios, de recursos. Claro, supongo que entre pérdida, digamos, del principio de autoridad y, por otro lado, la falta de medios, pues claro, la sensación para los agentes no debe ser muy buena, ¿no? Y es, la calle actualmente se está complicando, ¿no? Es una situación complicada, tampoco queremos ser alarmistas, ¿no? O sea, Sí. la seguridad ciudadana está garantizada, pero sí que es verdad que los propios guardias civiles, que estamos a pie del terreno, pues tenemos una serie de dificultades a la hora de actuar contra estas organizaciones delictivas desde el punto de vista en que necesitamos más personal para poder garantizar esa seguridad de forma efectiva y, en definitiva, erradicar con esta amenaza y al mismo tiempo necesitamos unas herramientas. Estamos pidiendo que se nos dote a todos los agentes pues, de las pistolas incapacitantes, las conocidas como Taser, porque en una actuación, por ejemplo, como la que se vivió el otro día, pues Claro. se hubiese podido evitar a lo mejor el tener que hacer el uso del arma de fuego. Recordemos que el arma de fuego es un arma letal y, por tanto, el objetivo último de un guardia civil es tener que recurrir a este extremo, ¿no? Si se disponen, si tenemos esas herramientas existen a día de hoy, que son herramientas pues mucho menos lesivas, pues exigimos al Ministerio del Interior que todos los guardias civiles de Almería, bueno, y del conjunto de España en general, pues que se les dote de esas pistolas eléctricas incapacitantes, de sprays de defensa personal, y que pues todos los guardias civiles pues porten su chaleco reglamentario antibalas porque estamos constatando, y esto no es una exageración, es una realidad, pues que estas redes criminales cada vez están utilizando pues, armas de fuego, incluso armas largas se han detectado y, como ya hemos constatado, no dudan en utilizarlas si se ven amenazados. Estamos Claro. hablando de un negocio que mueve muchísimo dinero, es un negocio muy lucrativo y, por tanto, estas organizaciones, bajo ningún concepto, pues quieren ser por un lado, interceptadas y por otro lado, tampoco quieren que se les intervengan esos cargamentos de drogas en este caso. Pues así es. Bueno, y luego también está el principio de la equiparación de fuerza, ¿no? El uso de la fuerza que tienen que hacer los agentes, que eso lo tienen que medir mucho y también, bueno, están concienciados y responsabilizados por al final hacer el menos daño posible, incluso al agresor, ¿no? A la persona que está cometiendo un delito. Y a todo esto también otra coincidencia, que no queremos establecer paralelismos, Daniel, pero también yo comentaba con Fran, le preguntaba también esa percepción a Verónica, si veía un aumento de la delincuencia. Si es cierto que con esto del quinto plan de seguridad del Estrecho de Gibraltar, esta incorporación de Almería, estamos como viendo una sucesión de macrooperaciones, en fin, 900 kilos de cocaína, muchísimas armas, despliegue de organizaciones que tienen incluso ramificaciones internacionales. Esto nos da que pensar que se está agudizando, digamos, la presencia de estas mafias en Almería. ¿Vosotros cómo lo estáis percibiendo?
Nosotros lo que percibimos y la sensación que tenemos es que al final estas mafias operan en todo el territorio nacional y su objetivo final es conseguir introducir la droga o el tráfico irregular de seres humanos y, en definitiva, conseguir su objetivo, que es lucrarse de forma ilícita. En el momento en que estas organizaciones, lo vimos en la zona del campo de Gibraltar, que se sentían presionadas con una alta presión policial y en las que el foco mediático, tanto de prensa como policial, se centraba en esa zona en concreto y se sintieron más presionados, estas organizaciones lo que buscan es desplazarse a otros puntos del territorio en los cuales les Un resulte poquito más más fácil. factible el poder introducir su droga o los seres humanos que quieran introducir en territorio español de forma irregular. Ellos siempre van a acudir en aquellos sitios donde les resulte más fácil poder conseguir sus objetivos. Por ello, es necesario reforzar, y de aquí lo volvemos a reiterar, todo el litoral, tanto de la costa almeriense como de toda la zona sur de Andalucía. No se puede descuidar ningún punto de nuestra geografía y para ello es necesario destinar más recursos, más guardias civiles, que van más medios materiales, que van desde vehículos, embarcaciones, medios aéreos, en definitiva, todos los medios disponibles de la Administración General del Estado, de la Dirección General de la Guardia Civil, para luchar contra esta amenaza y que no se enquiste, lo comentábamos ya en el programa anterior de la semana de hace unas semanas, que no podemos permitir que esto se enquiste, porque hay que recordar que esto es un negocio que no solo afecta a esas propias mafias, sino que a toda la sociedad la involucra en gran medida. Y eso Pues no lo podemos completamente. permitir como sociedad. Y además seduce a inocentes, ¿eh? Y yo creo que todo el mundo sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Una última cosa, Daniel, una prioridad, ¿qué sería lo más inmediato, digamos, lo que no puede esperar ni un día más, según independientes de la Guardia Civil? ¿Cuál es vuestra principal demanda? Nosotros consideramos que es necesario, la prioridad número uno es el aumento de esas plantillas, que estimamos en torno a 15.000 agentes con carácter general. Una parte de ellos, un 10%, podrían ir a la zona de Andalucía, todo Andalucía, incluyendo Almería, que se nos dote de más y mejores medios materiales y, sobre todo, una mayor formación a los agentes en materia de defensa personal y prácticas de tiro. Hay que recordar que un agente hace 2 ejercicios de media al año. Eso es, a todas luces, insuficientes. Insuficiente. Y, por último, que se nos reconozca a los guardias civiles y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como profesión de riesgo, ya que a la vista está de cada día que ponemos Claro. nuestras vidas en riesgo y desgraciadamente hace 2 años perdimos a David y a Miguel Ángel en Barbate. Es verdad que sí. Y además que se os considere, porque es que profesión de riesgo, lógicamente cualquier persona que nos esté viendo, cualquiera sabe que es así, ¿no? Y ahí está pues los peligros que enfrentáis a diario. Que Daniel Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Clave Crítica. Gracias a vosotros, muy buenas noches. Bueno, pues así está la situación, ¿no? Verdaderamente delicada, al menos no lo que nos transmiten de la Guardia Civil. Yo creo que tampoco hay muchas sorpresas, ¿no, Fran? Es lo que venimos contando y lo que hemos escuchado también desde la UGC y desde otros colectivos policiales. La verdad es que efectivamente por ejemplo, yo llevo trabajando aquí desde 2021 más o menos y yo, por ejemplo, no había escuchado oír hablar nunca de conceptos como el petaqueo hasta creo que la primera vez que oí hablar de petaqueo, de hecho, fue en diciembre de 2021, que explotó un velero en la boca del puerto de Almerimar, efectivamente. Y ahí ya fue cuando el guardia civil me dijo, no, pero es que parece que llevaba combustible de manera clandestina. Y dije, ¿cómo que llevan combustible de manera clandestina? ¿Eso qué es? Y la verdad es que desde entonces ha sido todo una escalada que yo creo que llegó ya al punto máximo el año pasado, con primero lo que mencionaba antes Verónica, cuando incendiaron el coche de la Guardia Civil ¿En la Alquería? En la Alquería. Y luego además pues todos los delitos, desgraciadamente con víctimas mortales y armas de fuego implicadas, que yo creo... En Adra, en El Ejido, en Berja... Efectivamente. Y que yo creo que esa entrada de armas de fuego ha sido ya el punto de inflexión, de decir, la criminalidad, sobre todo, yo porque al final trabajo en la zona del Poniente, que es donde hay, pues, en plan, el punto de inflexión de decir, se ha pasado el nivel.
Sí, sí, porque además es verdad que el petaqueo incluso, no sé, yo creo que por la zona del Levante había sido zona de piratas habitualmente, parece que se hablaba mucho de ahí de la entrada, por ejemplo, de la inmigración ilegal, pero claro, esta zona, Adra, El Ejido, Balanegra, se ha convertido realmente bueno, en el lugar de paso habitual, ¿no?, de las mafias. Es que esta zona yo creo que históricamente siempre ha pasado como muy desapercibida, no, nadie le ha hecho mucho caso y siempre uno piensa, por lo que tú dices, al esconder las lanchas o los barcos piratas en las calas La Cala del Plomo, Cabo de Gata, de los muertos. claro, pero nadie piensa, por ejemplo, en Punta Antina, nadie piensa en la Albufera, que son zonas que igual también tienen su escondita y porque vamos, que tradicionalmente, si tampoco es que sea una cosa nueva, es solo que ahora, pues como comentaba le estamos antes, prestando más atención. y aparte, como comentaba antes Daniel, al aumentar la presión en la zona del campo de Gibraltar, ellos se han tenido que expandir. Por ejemplo, el año pasado, si no recuerdo mal, o si no fue el anterior, se detuvo una banda que era, decía el Ministerio de Interior, la más activa de la zona de Algeciras, que era la banda del Bubu, si no me equivoco. Sí, lo recuerdo. Y tenía ramificación aquí también en el poniente, se detuvo a gente en Valerma, se detuvo a gente en Balanegra. Quiero decir, pues que al final se han expandido y aquí todavía lo que antes era lo mínimo, lo que usaban más de, bueno, por si acaso, se ha convertido ya en algo general. Y una última cosa, sí, en este repaso que estoy haciendo con mi amigo Fran, periodista, sobre todo especializado en sucesos, pero bueno, trabaja con todos los asuntos, delincuencia, digamos, convencional. Me refiero a hurtos, robos. Yo no sé, pero a mí, por ejemplo, en la radio, diariamente me llegan, quien más, quien menos, hablando de algún hurto en algún supermercado, algún robo, al descuido, un hurto de un móvil. ¿A ti también te están llegando todas estas noticias? Y creo que lo más grave, aparte, no es ya solamente que eso se vea más, porque bueno, aprovechar el despiste no indica, no me parece todavía, o sea, es grave, pero no me parece, por ejemplo, cosas que se están viendo ya de gravedad, para la violencia, como por ejemplo la noticia que saltaba ayer de la banda esta del Mataleón, de la Mojonera. En la Mojonera, efectivamente. Yo creo que lo estamos en la misma, es pasar al siguiente nivel, que eran cosas que no estaba acostumbrado a ver aquí. Sí. Bueno, la verdad es que eso ha sido fuerte, no sé si lo habéis escuchado, en la Mojonera iban dos personas, uno lo agarraba fuertemente y otro incluso en una ocasión parece ser con un arma, ¿no? Efectivamente. Un arma, pues, le quitaba todo lo que tenía. ¿Tú estás percibiendo esto o, como decía Daniel, debemos evitar un poco el alarmismo? Mira, yo esta semana me han robado en la finca, básicamente me han entrado en el cortijo y me han robado muchísimo abono, utensilios, maquinaria, o sea, lo que le ha dado la gana, ¿no? Y al venir los compañeros de Daniel, la Guardia Civil, pues me dicen, mira, pues está ocurriendo y sigue ocurriendo, y claro, desmontan una banda y surge otra, y así, ¿no? Entonces, a ver, o sea, la problemática que tenemos aquí en el poniente, hay que entender que nosotros tenemos una superficie equiparable a lo que es el Madrid de la M30, que es un laberinto. O sea, está todo urbanizado, porque todo lo que hay de un núcleo de población a otro son invernaderos con sus respectivos caminos, con sus respectivos cortijos. Entonces, es una costa muy accesible y entonces, a ver, el hecho de que tengamos castillos y torres de vigía que se pusieron en el siglo XVII, ¿por qué fue? Pues porque pasaba esto, pasaba que venían piratas, entraban, robaban en la cercanía de la costa. El famoso desembarco y demás. Sí. Entonces, somos un sitio muy permeable para marítimamente, es una evidencia. Entonces, está claro que tenemos un problema. Somos una frontera internacional, continental. Entonces, como decía Daniel, hay dos principales problemas. Uno es el narcotráfico y otro es el tráfico de personas. Entonces, una de las visiones claras tiene un problema que era encontrar la solución. Entonces, lo que dice él es muy lógico, pues mayor plantilla, mayores recursos y plantilla más formada. Eso es una forma de resolver el problema. Otra forma de resolver el problema es, ¿qué problemas tenemos? Tenemos dos problemas. Entonces, si por ejemplo, yo lo he dicho aquí muchas veces, me parece que la inmigración tal y como está regulada en España es un desastre. Entonces, si se hiciera un flujo regulado por el cual personas con su pasaporte vienen a la frontera, certificado de penales, certificado sanitario y tiene un tiempo X para encontrar un trabajo. Ya está. Todo el que quiera es bienvenido. Siempre dentro de unos límites asumibles, ¿no? Pero el sistema que tenemos ahora lo que hace es
Porque esas personas cuando llegan, hasta que le dan el arraigo, pasan 3 años o 2 años, dependiendo de cómo esté la situación legal. ¿Qué hacen en esos 2 años? ¿Qué hacen? Pues hay algunas personas que se dedican a buscarse la vida en el mercado laboral, en el mercado negro, y otras personas que directamente se dedican a la delincuencia. No es por señalar, ¿no? Pero es evidente que las salidas son pocas. A mí la verdad las es que salidas es no algo, son y muchas. puede ser polémico, mira, además estoy deseando escuchar a Vero, pero es que, hay algo que es indiscutible, y es que si tú durante 3 años no puedes trabajar, de alguna forma debe ganarse la vida. O sea, quiero decir que en esa afirmación, que puede ser ciertamente polémica, no está exenta de verdad, puede ser una vía... La mayor parte de la gente lo que hace es buscarse la vida de manera legal, eso hay que tenerlo claro. Pero las maneras legales que le permiten es trabajar en B. Y entonces, pues, ¿para qué lo queremos? Si el discurso habitual, ¿no? Pues es que, ¿quién va a pagar las pensiones? Pues trabajando en B no se paga ni una pensión. Vamos a ponerle las cosas más fáciles a las personas que vienen a buscarse la vida. Sí, ahí estoy de acuerdo. De Que forma, muchas veces es de que forma no pueden honesta, encontrar trabajo, vamos efectivamente, no a pueden ponérselo trabajar. más fácil a esa gente, y a los que no, Y quítate el resto. vamos a liberar los recursos de la policía y la Guardia Civil para que realmente se aplique a la gente que no quiere trabajar por la legalidad y que crea problemas de seguridad, de violencia, de ese tipo de cosas. Bueno, ha salido esta derivada de la inmigración que yo no sé si se esperaba. Vero, ¿tú qué opinas un poco para cerrar lo que es el debate de la seguridad y lo que podemos hacer para Es que mejorar un estamos en poquito? un sitio tan caliente con el tema también del tráfico de personas, que están viniendo precisamente a Almería. ¿Por qué están viniendo a Almería? Porque sí hay trabajo, aunque no sea legal, hay trabajo. Y lo cierto es que la mayoría de esas personas no están delinquiendo, están trabajando, aunque que sea si de, no se- aunque sea de si no manera se irían, ilegal, ¿no? Estarían aunque de sea paso. de manera ilegal, y están obteniendo ingresos con su trabajo. Lo que no es normal es que tengan que ser ilegales tanto tiempo y que no puedan regularizar esa situación eso no parece teniendo lógico. trabajo. Efectivamente. Me parece que ese tema se debe solucionar, y más en un sitio como este donde se necesita mano de obra de verdad, y vamos a seguir necesitando inmigración, pero se debería atajar de manera legal para parar también esas mafias que están traficando con esas personas. Es cierto que no todo el mundo viene a trabajar y que hay un porcentaje mínimo que son delincuentes y van a seguir delinquiendo, su forma de vida esa. Entonces vienen y siguen haciendo lo que están acostumbrados a hacer, que es delinquir. La mayoría no es eso, la mayoría viene a trabajar y está trabajando legalmente o ilegalmente, pero trabajando y ganándose su dinero. Entonces se debería de atajar de manera legal y que fuera más fácil regularizar la gente cuando tienen una oferta de trabajo y no tener que esperar tanto tiempo y tener que estar en una economía sumergida. Yo pienso que eso es un error grande que estamos cometiendo, porque desde el minuto uno en que ya están regularizados también están aportando a nuestra sociedad, con los impuestos que tengan que pagar y con lo que tengan que pagar, con lo cual es un error no hacerlo así, y se debería atajar también de esa manera para atajar a las mafias. Eso no quita que se siguen necesitando más recursos, que lo que está diciendo Daniel de la falta de medios, de la falta de policía, de la falta de guardias civiles, es que no se cumple ninguna de las ratios. Y esto, mientras siga dependiendo de un plan del campo de Gibraltar, con la entidad y la importancia que tiene ya el tema en Almería, tenía que tener un plan propio Almería. Propio, sí, un suena plan un poco propio a Almería, cachondeo, no ¿verdad? dependiendo de... Plan del estrecho de Gibraltar, Claro, y no lo dependiendo ponemos del aquí en estrecho Almería, de en lugar de Gibraltar, y Cádiz. se trata de una cosa muy sencilla: recursos, Claro. dinero encima de la Que a lo mesa. mejor haría falta un plan de la provincia de Almería. Claro, no, sinceramente, no, Que está además claro es que está donde claro más que hace inmigración tiempo, está claro entra que hace de toda tiempo que Andalucía. tenía que estar, que no está Claro. siendo para no gastar más recursos en Almería, pues que los almerienses necesitamos eso también. No, y que eso el dato, ¿no? Que decíamos, segunda provincia de Andalucía con mayor aumento de la delincuencia convencional. Entonces, si hay un refuerzo, el segundo mayor refuerzo de Andalucía debería ser para Almería. Yo creo que eso es, los datos ahí no engañan. Oye, ¿cómo estáis de beligerante? ¿Nos vamos a la guerra? Hablamos un poquito de que estamos en el filo de la navaja, podríamos decir, en la cuerda floja, ¿no? Bueno, se habla de la posibilidad de entrar en un conflicto bélico a escala mundial. Nosotros también hemos tenido una parcela, digamos que almeriense en todo esto, y ha sido una delegación de una veintena de personas de Cuevas de Almanzora, de Gádor, el cura, por cierto, José María, que era de la parroquia de Adra hasta hace apenas un par de años, que también había quedado bloqueado en Jerusalén, y estaban Sánchez, efectivamente, que me recuerda aquí nuestro técnico, y fíjense que ha podido ya al menos iniciar el viaje de vuelta, y también
hoy, en el día de hoy, han empezado a retornar, en este caso primero, bueno, hasta Omán, después cogerán un vuelo hasta Madrid. Se espera que para el miércoles, mañana, estén aquí ya pues todos esos almerienses en zona de guerra, en zona de conflicto. Vamos a escuchar precisamente a Antonio Cobos, que es párroco y que desde Jerusalén ayer exactamente nos mandó este mensaje, pero es de plena vigencia porque nos hablaba de la ruta de vuelta que van a realizar. Muy buenas tardes desde Jerusalén. Bueno, pues a todos los que habéis seguido nuestra estancia aquí en Tierra Santa, fijaros, pues queremos daros las gracias por vuestra preocupación, vuestra llamada, vuestra oración. Y lo más importante de todo, pues que hemos rezado mucho y hemos estado muy unidos y eso pues seguro que va a dar mucho fruto. Pues nada, deciros que ya por fin a las 6:30 de la mañana salimos en autobús hasta el Cairo. Es un viaje largo de casi 10 horas. Llegaremos sobre las 8:30 aproximadamente de la noche al Cairo. Allí la agencia Halcón Viajes Peregrinaciones nos ha gestionado para dormir en un hotel, cenar allí y temprano, el miércoles, saldremos en avión, vuelo El Cairo-Madrid. Llegaremos aproximadamente al mediodía, a las 2:30, a las 3 de la tarde a Madrid y ya en autobús, nos recogerá el autobús en Madrid para volver, nosotros los de Cueva, pues volveremos a Cueva. Así que bueno, ha sido una peregrinación impresionante con un final un poco accidentado, pero de todo esto seguro que han salido cosas muy buenas. Esto ya se nos va de las manos, ¿no? Pero mucha gente pues ha escuchado el mensaje de los peregrinos, los medios, y han sido pues mensajes pues de lo que hemos vivido, que ha sido muy intenso, muy bonito, muy de fe, muy de fraternidad, de ayudarnos, y conocer la realidad de esta tierra ha sido una experiencia inolvidable. Gracias de corazón a todos, que Dios bendiga y si Dios quiere, el miércoles estaremos en Cuevas de la Almanzora sobre las 10 de la noche. Este mensaje es para todos los que habéis estado pendientes de nosotros. Un abrazo. Pues deseando estamos darles ya la bienvenida a todos estos almerienses que casi que han hecho un ejercicio de valentía, porque fíjate, Fran, que yo a veces hacemos un poco de broma de esto, ¿no? Cuando alguien va, pues no sé, a Oriente Próximo, a Oriente Medio, a Egipto incluso, ¿no? Como, pero ahí te vas a ir a viajar con lo peligroso que está eso. Pero claro, no llegaba a estos niveles, ¿no? de tensión. Vamos, de hecho yo conozco a alguien que tenía que coger un vuelo para hacer iba hasta Australia o Nueva Zelanda, creo que era. Y hacía escala. Y hacía escala allí y vamos, el viaje se le ha ido a la porra. No ha tenido que cancelar todo porque claro, hacía escala creo que justo en Doha. Allí han caído ya bombas y nada, todo cancelado y un desastre, vaya. ¿Tú piensas que puede acabar esto en una tercera guerra mundial? Si es que no le ya, pues la verdad es que hay países de todos los continentes ya implicados. Yo sobre todo espero que no. Yo sobre todo espero que no llegue la sangre al río, que sobre todo aunque Rusia esté más que entretenida con Ucrania y no se atreva a meterse en un segundo conflicto, y sobre todo que China tenga la cabeza fría y sepan manejar esta situación de otra manera antes que caer en el conflicto armado, que de todos modos ya de por sí Irán es una potencia, que Irán no es Gaza, sí, Irán no es... Vemos que tiene recursos para defenderse. Efectivamente. Y para atacar. Que Trump se cree que esto puede acabar en un mes y yo diría que esto es un conflicto que puede alargarse en el tiempo perfectamente. Bueno, esperemos que no dure los 7 meses que dice Nostradamus, pues entonces ya me voy aterrorizando. ¿Tú qué piensas de este momento geopolítico? Lo primero que he pensado viendo al párroco es que como en Tierra Santa, que nos dicen paz, salom, salam, ¿no? Paz. Y siempre pasan estas cosas, ¿no? Entonces, yo el otro día pensaba, ¿no? Y digo, mira, entre todas las formas que tienen la élite de justificarse en el poder, recurrir a Dios y hacer crímenes en nombre de Dios es la peor de todas, porque si hay un Dios, no quiere que muera nadie, porque al final es el padre de todo. Entonces, las personas que teniendo el poder utilizan el nombre de Dios para matar a otras personas, de verdad me parece lo peor que puede haber en el mundo. Dicho eso, la situación a nivel global ha pasado de la unipolaridad cuando estaba Estados Unidos mandando hacia la guerra en Irak, que yo digo, mira todo lo que montaron, el 11S, después Afganistán, después las armas de destrucción masiva, Colin Powell con aquello, ¿no? Y para convencernos de que Irak tenía armas de destrucción masiva. Donald Trump dice,
Irán tiene armas de destrucción masiva. ¡Pum! Petardazo. O sea, Pero él da no pocas se han dado, no explicaciones. se han dado con remilgos, ¿no? Pero al final, la lectura que yo creo que ha hecho Donald Trump, y a mi modo de ver, creo que es el primer grandísimo error que hace en este sentido, es, bueno, si Rusia se va a quedar con Ucrania o una parte de ella, yo puedo permitirme el lujo de, primero de ir a Venezuela. Bueno, eso parece que le salía bien porque es su patio trasero y tal. Pero ya dar el salto a Medio Oriente creo que es un patinazo y que lo pone en la misma cesta, que yo hasta ahora siempre había dicho otra cosa, lo pone en la misma cesta que el resto de presidentes de Estados Unidos, que ya tiene su guerra, guerra. Entonces, bueno, ya ha demostrado ser tan imperialista como todos los demás, y esto es un avispero que no se sabe cómo va a terminar, porque tú tienes Israel, potencia nuclear, Irán, no se sabe muy bien si es potencia nuclear, pero Pakistán está con Irán y sí es potencia nuclear. Pakistán y la India también tienen sus cositas. India también. Claro, India también tiene armas nucleares, pero tienen sus cositas. Hay que recordar también que Arabia Saudí e Irán son enemigos acérrimos porque representan las dos cabezas del Islam. Sí. Y entonces, en fin, ahí se puede abrir un conflicto de proporciones que nadie puede medir. Sí. Es así. De proporciones bíblicas, que me venía a mí un poco a la cabeza. Verónica, claro, a todo esto, luego si quieres hablamos dónde se queda España, ¿no?, en todo este conflicto internacional, pero ¿qué sensaciones tienes hablando de tanto de esa palabra en el día de hoy? Pues muy mala y mucho miedo. Para que te voy a decir otra cosa, es que se puede liar de verdad la Tercera Guerra Mundial, pero rápido y ligero. Y estamos un poco en tierra de nadie. Yo creo que los españoles lo que estamos percibiendo es que no hemos quedado en tanta tontería como llevamos viendo tantos años con la política en nuestro país, que estamos un poco, si nos quedamos sin defensa... ¿De quién dependemos? Hasta ahora hemos ¿De estado Estados Unidos? amparados con la OTAN, con Estados Unidos. Estamos viendo que eso se ha terminado y que más que esa defensa lo que estamos teniendo es puede que un enemigo Y recaditos enfrente, diarios, puede sí, que un ¿verdad? enemigo enfrente, y hemos estado dejando una cosa tan importante como es la defensa. No hemos hecho lo suficiente los deberes con eso, tampoco con ser un país autosuficiente en todos los sentidos, con un buen nivel de producción que nos haga independientes del resto y poder ser autosuficientes en muchas cosas que no lo estamos siendo. Y cualquier cosa que pasa a nivel mundial y que tiene repercusiones nos afecta sobremanera y al final lo pagamos los ciudadanos, los de siempre. Bueno, Pero con el tema de la defensa y con el tema de las posiciones de lo que está pasando, y Europa está claro que se ha quedado un poco huérfana de la OTAN y que tiene que dar un paso al frente con el tema de la defensa, y si es una defensa común, pues puede ser importante para todos los países. Si nosotros nos quedamos al margen, ¿qué va a conllevar eso? Bueno, pues nos vamos a quedar ahí, vamos a seguir hablando de este conflicto posiblemente mundial de Irán, pero tenemos que hacer un alto en el camino y además queremos hablar del 8 de marzo, hay una videollamada que tenemos por ahí pendiente, a ver si podemos recuperarla y retomamos, porque yo tengo interés, que claro, se le tacha mucho a Trump de loco, pero fijaos cómo se fue a Venezuela, garantiza el petróleo, de alguna forma, que ya además tiene su petróleo Estados Unidos. Y ahora otra vez. Y ahora se van... Ahora otra vez el petróleo, y que siga subiendo el suyo. A Irán. Y vender armas. Y vender Casi que se hace más necesaria la reserva que tiene Estados Unidos. Parece que no da puntadas sin hilo. Venga, ese alto y seguimos en la clave crítica. Pues ya estamos de vuelta, enseguida que vamos a volver a Irán y a esa guerra que la verdad que nos tiene a todos preocupadísimos, pero no menos preocupación, yo creo que incluso mayor, porque esto es un problema endémico y además una lacra social del primer mundo, lo cual es mucho más terrorífico, el que no hayamos conseguido la igualdad plena, total, entre géneros, entre hombres y mujeres, y que además todo esto venga aderezado de varias características aún más negativas, como puede ser la brecha salarial, ¿no? y falta de poder acceder a cargos directivos cuando hablamos del mercado laboral, pero sobre todo también ataques contra la libertad sexual, agresiones contra las mujeres y una violencia machista que lleva ya
y lo decía al inicio del programa, 10 víctimas en lo que llevamos de año, si no hay alguna más, que esperemos que no. Y esas las que acaban de la peor forma, porque luego hay cientos, miles seguramente, algunas que no trascienden, que no conocemos y que son víctimas de la violencia de género. Por eso hoy, y en parte también con un mensaje positivo, queremos hablar de feminismo, que es una palabra preciosa, y para ello tenemos una invitada que es Carmen Cervantes, que es portavoz del colectivo feminista de Almería, que además están organizando verdaderas maravillas para estos días y con motivo del 8M. Hola Carmen, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Vamos a hablar primero de esa convocatoria, que además creo que hacéis varias cositas. El 8M, que este año parece que tenemos que celebrar con más ahínco, con más fuerza. Dínoslo primero, ¿cómo, dónde, cuándo? ¿Cómo lo vamos a celebrar en Almería? Es una llamada urgente a la unión de la lucha por la igualdad y a una acción colectiva. Nosotras invitamos a todos los almerienses y todas las almerienses a que vengan con nosotros a la manifestación que vamos a celebrar el domingo, que es 8 de marzo, a las 6:30 de la tarde, y partirá desde la Plaza de las Velas de la Rambla y subirá hasta el anfiteatro. Aparte, tenemos más actividades. El sábado, el día de antes, hacemos nuestra ya famosa Noche de las Comadres, y es que salimos a las 7:30 de la tarde y salimos desde la puerta principal del Mercado Central. Esa noche llevamos cacerolas, llevamos bubucelas, vamos vestidas de negro y hacemos una acción colectiva, sin pancartas, y normalmente solamente son nuestras voces, con la idea de que la población y la ciudadanía se vaya enterando de que llega el 8M. Esto debe ser una cuestión, es importante, hablamos de comadres, no sé si podemos serlo también los hombres. Creo que es interesante que en esta invitación, por ejemplo, que estamos haciendo, participen, desde luego, todas las mujeres, pero también los hombres, ¿no, Carmen? ¿Cómo se ve la participación del varón en todos estos eventos? Los hombres también pueden ser comadres, sin duda alguna, claro que Claro. sí. Al final, la lucha por la igualdad, nosotras creemos que tenemos que liderarla nosotras, porque obviamente es algo que nos afecta directamente a nosotras, y cada uno, cada una, tiene el derecho de liderar sus propias luchas y sus propias revoluciones. Pero sin los hombres la igualdad no se materializa, y necesitamos que ellos también hagan su proceso de adentrarse en el feminismo y luchar con nosotras, por supuesto que sí. Bueno, decíamos y valorábamos incluso también en los primeros minutos del programa que da la impresión de que vamos un poco hacia atrás en materia de igualdad. Ni siquiera hemos sido capaces de reducir las cifras de la violencia de género, ¿no? Y siento mucho el tener que hablar de esto el día 8M, pero es la tozuda realidad, ¿no? Parece que tenemos un problema que no sé qué falla, pero no mejora, ¿no, Carmen? Sí, pero no te disculpes por preguntarme por la violencia de género, porque hay que hablar de ello. Es la principal lucha del movimiento feminista, Sí, ¿verdad? y de momento tiene que seguir siendo así. Y de lo que no se habla no existe. Y lo que vemos es que la violencia, como tú bien antes decías, hay de asesinatos, pero eso no es la única violencia que Claro. sufrimos. Y si no se habla de las violencias, se minimizan, se normalizan. Hay una cantidad de conductas hacia las mujeres que son violentas y se normalizan, de forma que, por supuesto, que el 8M es el día que hay que hablar de la violencia, pero ya te digo, los asesinatos, los 10 asesinatos que ya ha habido, que la mayoría, por cierto, han sido en Andalucía, 2 niños también, 2 personas menores de 18 años también han sido asesinadas por sus padres, quienes eran la pareja sentimental, ¿no? Y también su madre fallecida. Es gravísima esta situación y sin duda alguna tenemos que seguir nombrándola. La violencia forma parte de la estructura del machismo, que está en todas las estructuras del sistema social. Por eso decimos que es un problema estructural, porque abarca los diferentes estratos. Desde luego que esto debe estar muy inserto, ¿no? Para que no seamos capaces, pese a las continuas campañas, ¿no? Los continuos mensajes de que impere sobre todo el sentido común. Y a mí hay una palabra
que me suena un poco mal, Carmen, no sé si a ti te pasa, que es lo de los micromachismos, como si fueran menos importantes cuando vemos de extrema gravedad, ese control del móvil, esa opinión que también parece que intenta vestir o decir cómo debe ir ataviada nuestra pareja, ¿no? El limitar las amistades, las horas en las que puede estar en la calle. Todo esto no es micro, ¿no? Me parece más bien macro. Bueno, eso no formaría parte de la conceptualización de micromachismo. Los micromachismos, ya que me preguntas, va más dirigido a las violencias que incluso yo, que me puedo considerar y me considero una feminista radical, yo también puedo tener, porque he nacido en este sistema patriarcal y en este sistema machista y he mamado y he vivido y me he criado con muchos conceptos como los roles de género estáticos, como los conceptos de qué debe de ser una mujer, qué debe ser un hombre, cómo debe ser una pareja. Todo eso, todos esos pensamientos que podemos tener diariamente y que nos alejan de la igualdad son los micromachismos. Lo que tú dices es violencia pura y dura. Es violencia, claro, ya. Oye, pues gracias por sacarme... Claro. Y es denunciable, además. Claro. Oye, pues gracias por sacarme de ese error. De hecho, yo pretendía, Carmen, que fuéramos un poco pedagógicos y lo primero, aunque sea un poco de perogrullo, pero tú serías capaz de definirme lo que es el feminismo, que parece que ahora estamos mucho de que feminismo es lo mismo que machismo, pero con las mujeres. ¿Serías capaz de sacarnos de ese error también? Obviamente es difícil reducir un movimiento social que abarca tantos años y que es internacionalista. Este nombre me gusta mucho porque el feminismo abarca a toda la sociedad del mundo, intersecciona las diferentes realidades. El feminismo es un movimiento social que lucha por la igualdad entre las personas, entre los hombres y las mujeres. Claro. No puede ser nunca la antítesis del machismo. Claro. Vamos allá. Y nosotras no, mucha gente dice, a través del feminismo cada vez hay más desigualdad. No. El feminismo señala la desigualdad existente. No la hemos creado nosotras, simplemente la estamos sacando a la luz. ¿Vale? Pues es verdad. De verdad. Y es importante también visibilizar el papel de la mujer, que ha estado oculto durante muchísimos años y, bueno, intentado como echar tierra a su función a lo largo de la historia. Carmen, que os deseamos la mayor participación posible y quisiera darte un enorme agradecimiento por la labor que estáis haciendo también, incluso por educar, ¿no? Y que nos demos cuenta de que estamos lejos de la igualdad y que es un anhelo de todos, de los hombres y de las mujeres. Gracias. Bueno, muchas gracias. Pues así está la situación obligada, que además no estamos en paridad, que estamos 3 hombres y una mujer, pero que no hay igualdad, que es verdad que no existe. Estoy aquí en minoría. Estás en minoría, y regaña no. Hay igualdad formal, pero no hay igualdad real. Sigue habiendo demasiada desigualdad y sigue habiendo demasiadas situaciones en las que ves palpable que la mujer tiene que seguir luchando por sus derechos. Es lo que el tema de lo que tú comentabas de la diferencia de directivos y directivas, el acceso a determinados puestos de poder, sigue habiendo un techo de cristal. Están ahí en todos los ámbitos y eso no debería de ser. ¿Por qué? Pues puede que todavía por el concepto machista de la sociedad y lo que tenemos inculcado de micromachismo y de macromachismo que siguen estando. Claro, yo creo que eso es además de las primeras claves, pues yo muchas veces, pero no entendía cuando hablaban de desigualdad salarial. Y es precisamente porque pese a que tú y yo podemos trabajar en una misma empresa y tener el mismo salario, luego hay una serie de complementos, luego hay una serie de, en fin, suplementos a la nómina, un poco la nómina que y tienen que ver también con la maquillan. categoría, digamos, salarial y no crecen tanto, ¿no? En este sentido las mujeres. Y aquí en la provincia de Almería en concreto, con la actividad empresarial que tenemos, se ve en muchos sitios palpables esa desigualdad de verdad. Entonces, es necesaria la lucha del feminismo, sigue siendo necesaria. Y además es fuerte porque seguimos viendo, y esto a mí me parece también digno de mención, a una bombera, y lo vemos como una gran noticia, o vemos a una policía, ¿no? Seguimos viendo determinadas profesiones que son minoritarias, las mujeres. Algunas es que siguen siendo nulas y en otras minoritarias. Cuando vemos, pues eso yo me alegro mucho cuando veo mujeres guardias civiles o mujeres policías. No debería ser así, pero siguen siendo muy poquitas las que hay.
Y yo estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo esta chica, de todo lo que tenemos que seguir luchando de verdad y lo necesarios que siguen siendo los colectivos feministas precisamente por eso. Pero creo que hay una cosa que estamos haciendo mal y con el tema de la lucha contra la violencia y también con el tema del feminismo, con que la igualdad real llegue a ser efectiva entre hombres y mujeres. Y es que no estamos haciendo la suficiente conciencia de los menores, de los niños, con inteligencia emocional. La inteligencia emocional debería de darse en la escuela y no lo estamos haciendo. Y que las personas desde bien pequeñas, ya no mujeres, sino mujeres y hombres, tuvieran su autoestima tan fuerte que no permitieran que nadie los maltratara, que no permitieran que nadie vulnerara sus derechos. En ese sentido creo que está la clave para poder luchar contra la violencia de género, que no se está haciendo hasta ahora. Claro, es que hay muchos factores y ahí también yo creo que es otra clave, ¿no? Porque no es solamente el estar sometida a la pareja, sino todo lo que hay detrás, a veces incluso una relación de dependencia económica de la propia pareja, ¿no? Y dependencia emocional, vemos, y cuando vemos temas de violencia de género y también profesionalmente a la hora de ver los procedimientos penales de violencia y cómo conoces personas que son víctimas de violencia, demasiadas veces, demasiada frecuencia, ves que la persona vuelve a repetir los mismos roles una y otra vez y vuelve a tener a caer siendo víctima de violencia una y otra vez. Y vuelve dices, ¿por qué? a otro perfil similar. ¿Por qué? Sí, busca a otra persona y vuelve a pasar lo mismo. Entonces, eso tiene un fundamento detrás que también habría que atajar y no se está atajando lo suficiente. Bueno, a ver qué dicen los hombres. O sea, a mí hay otra cuestión, y ya me decís lo que queráis, que me llama la atención, ¿no? Porque casi siempre que hay una víctima de violencia de género se dice estaba en el sistema de protección Biogen o contaba con antecedentes por violencia de género. Pero claro, esto me parece que es como añadir un poquito más de algo que se ha hecho mal. Porque claro, ¿de qué le sirve a esas personas la protección, el sistema Biogen, si luego al final es un dato añadido a su muerte? Yo creo que esto es volver un poco a lo que hemos hablado antes. Si las autoridades no tienen medios para atajar problemas igual o más graves como puede ser el narcotráfico o el tráfico ilegal de seres humanos, ¿cómo van a tener medios para evitar también estas situaciones? Y más siendo tantas, ¿no? No se controla lo suficiente. Con mí, el tema de, perdona que te corte, con el tema de el tema de Biogen es que pasan muchas cosas que son casuísticas, que lo vemos después en los casos y que tienen fundamento en lo que pasa a nivel general. Es que si un maltratador que tiene, por ejemplo, una pulsera no la carga, y la policía no está pendiente de detectar si eso está cargado o no está cargado en todos los casos, y debería de ser. Claro. Y debería de ser. Y te encuentras con casos de que esa persona no carga nunca la pulsera, la lleva inactiva. Cuando lo detectan, sí, a lo mejor abren un procedimiento por quebrantamiento de medida cautelar o por lo que sea, otro procedimiento diferente, pero no vigilan que eso esté así, cuando podría ser detectable desde el principio si vigilaran todos los casos, con medios. Claro, puede ser un tema, lo que tú dices, cuantitativo incluso, por el número de pulseras, que además Almería era de las provincias que más tenían de toda España en proporción. Y bueno, en los recientes casos que se han visto de los problemas técnicos ya, que no siquiera ya que es puro mantenimiento, de mantener eso, de que eso siga funcionando. Yo la verdad es que con de todo lo que ha dicho Carmen, lo que más me quedo es, que yo creo que también fue una cosa que en mi generación se caló mucho, es ese ejercicio de introspección, de mirar a uno dentro y decir, oye, igual esto que he hecho no está bien. Igual este gesto, que me puede parecer una chorrada, por ejemplo, se hablaba de micromachismo. Por el micromachismo, vamos, yo por ejemplo que estudié muchos años en Madrid, era muy de coger el metro allí y demás, era sentarte en un asiento y estirarte de piernas y quedarte... Sí, lo que dicen de abrirse de piernas. Claro, y quedarte despatarrado, ¿no? Dicho rápidamente. Sí, sí. Y creo sobre todo que si los problemas que está viendo ahora es que no se quiere hacer esa introspección, ese mirar uno dentro, pensar en lo que le puede haber sentido la persona que tiene a tu lado. Y creo que eso sobre todo fue empatía, ¿no? Es verdad. Efectivamente, que se ha perdido mucho por los protagonismos y los egos que tenemos ahora. Yo creo que sobre todo con el tema de las redes sociales, de no, yo hago esto, pues lo he hecho, pues te aguantas. Y ya está, efectivamente. ¿Qué apuntaba usted, señor Juanjo? No, pues nada, yo siempre voy apuntando cosas porque después se me olvida. Mira, yo creo que el mensaje que yo lanzaría como hombre, como padre de una niña y como persona que está en el mundo para el 8M, pues por lo menos en este país las mujeres son libres de elegir su futuro. Entonces, no tienes por qué tolerar
un novio, un amigo que te mire en las redes sociales, que te diga cómo tienes que vestir, si tienes que llevar una minifalda o una falda larga. Es un muy buen o mensaje. un que estuviste hablando en la semana pasada. De lo del burka y demás. Un burka, un velo. O sea, en España la mujer tiene sus derechos civiles completamente, por lo menos sobre el papel, y entonces tiene libertad de hacer lo que quiera. Ahora, siempre hay las cuestiones que van más allá del papel, que es lo que se llama el heteropatriarcado y demás. Entonces eso hace que muchas personas, muchas mujeres lo tengan difícil para salir. Pero yo creo que para lanzar un mensaje positivo primero, Sí, ¿no? sí, sí. Si nos están escuchando mujeres, niñas, etcétera, pues que lo tengan claro. Ahora, más cosas. Pues por ejemplo, el tema por supuesto, la violencia es execrable. Ahora también hay que decir que eso creo que también ha generado un efecto rebote, que igual que cuando se habla por ejemplo, ¿no? Es que la gente que viene de fuera, no. La mayoría de la gente es buena gente y hay unos 4 que siempre Sí, son los que claro. llaman la atención. La mayoría de la gente que conduce lo hace bien, pero son 4 los que van como locos. Y en el caso de los hombres, la mayoría de los hombres lo hacen bien. Lo que pasa es que Sí, llaman puede la ser que atención, se magnifique llaman la también. atención, pues evidentemente los malos. Y entonces, ¿qué podemos hacer con esos malos? Yo creo que a nivel de educación se está haciendo mucho. Ahora, ¿se puede acabar con el malo totalmente? Pues bueno, a lo mejor ahí habría que revisar las políticas penales o no lo sé, ¿sabes? Porque si eso es también un melón que no se quiere abrir, ¿no? Pero yo ¿Cómo están las condenas? También el tema Vero? hay un tema importante que no Sí. tocamos y también porque políticamente es incorrecto, y Sí. es que se utilizan los temas de denuncias falsas demasiadas veces. Pero tantas Sí, denuncias muchas falsas. denuncias Sí, no, falsas, pero yo no iba muchas por ahí. denuncias falsas. Muchas mujeres van a divorciarse. Está y bien que lo diga además y Vero, ponen que es una abogada y es denuncia, mujer. porque yo veo casos, he defendido a muchos hombres Para que facilitar el víctimas- proceso de que eran divorcio. víctimas de una denuncia falsa y han tenido que enfrentar a eso y enfrentar las consecuencias penales de aplicar los protocolos de violencia contra ellos. Hombre, eso al seguimiento sí le Eh, afecta, ¿no? Porque claro, si tenemos Sí, claro, una gran que, cantidad claro que de... afecta, pero es que de manera inmediata ya se dictan medidas civiles, que ya se dictan guardia y custodias, que ya se dictan pensiones, que ya se dictan atribuciones de domicilio y salen beneficiadas las mujeres simplemente por el protocolo en la mayoría de los casos. Entonces, eso tampoco debería de ser así. Y tampoco se está demostrando la eficacia de la ley tal y como está ahora para frenar la violencia, porque sigue habiendo asesinatos y sigue habiendo casos gravísimos de violencia que tampoco se han atajado con eso, con lo cual algo no estamos haciendo bien. Y sí es cierto, el tema de las denuncias falsas no se habla, pero es un tema que está ahí y los hombres tampoco debería de ser así. No debería de, por protocolo, yo ya soy el malo sin investigar suficientemente y sin pruebas Yo suficientes. creo que termine, Juanjo, simplemente es que me viene libertad sexual, que hablábamos antes de los datos que había de delincuencia en Almería. Una media de 5 violaciones al mes en Almería Eso es muy durante grave, 2025. eso es gravísimo. Claro, entonces, hay que ver, ¿son personas reincidentes? Los que cometen los delitos, ¿no? Porque, o sea, Que no se a debería veces permitir queremos la reincidente. nadar y guardar la ropa, o sea, es un debate que también creo que deberíamos tener, o sea, hay una serie de problemas sociales que consideraron más graves que los otros. Por ejemplo, la violencia contra las mujeres, sexual o física, etcétera. Pues entonces a lo mejor ahí habría que tomar otro camino para el que sepa que va por la línea incorrecta, va a Endurecimiento tener de un pena castigo y una política superior. penal más grave. Yo Superior. estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después se te echan encima porque no, es que el sistema penitenciario tiene que ser para corregir, para que la gente se reeduque, vale. Pero es que se ve que no funciona, o por lo menos, hombre, en determinados casos que hay una emergencia social o por lo menos una alta sensibilidad social, pues a lo mejor habría que tomar un camino un poquito Sí. diferente. Y después una cosilla. Esto es uno de los casos de tema de Estado, sin duda. Yo creo que debería ser un Claro, un pero, tema o sea, de- nos alarma de a- los que a decimos todos. muchas veces, ¿no, Vero? Que deberían estar todos aquí, no deberían haber... Un pacto de Pacto Estado, quería decir. sin medios políticos Ahí y está. sin mediar la política, sino ver la manera de solucionarlo. Estoy de acuerdo. Pues por eso, entonces a lo mejor habría que tomar otro camino a nivel penal. Y después un comentario sobre el tema de las ocupaciones de hombres y mujeres, ¿no? O sea, yo creo que igualdad va en el sentido de equivalencia, es decir, no vale más un hombre que una mujer, ni una mujer que un hombre. Ahora, también creo que las personas, porque al final el sexo que tienes pues te condiciona a lo largo de tu vida, porque un hombre no puede quedarse embarazado, etcétera. Entonces,
no siempre las elecciones personales que se hacen son las mismas, ¿no? O sea, por ejemplo, tú tienes una sociedad altísimamente masculinizada, como puede ser todo el campo, que hay aquí y en otros sitios de España igual, porque son actividades que, bueno, al final el hombre las desarrolla de una forma, digamos, le cuesta menos trabajo, no en el sentido físico, sino que renuncia a una parte de la vida y coge a otra parte y lo hace. Sí, pero la mujer no puede renunciar muchas veces a, Bueno, a la familia o a los hijos. O por lo menos lo tienen muchas mujeres, lógicamente, para el Sí, bien sí. de nuestro país, de nuestra sociedad, pues incorporan el hecho de ser madre como un deseo personal. Entonces a lo mejor buscan otras salidas laborales que tienen más que ver pues con un trabajo más cualificado o por lo menos, digamos, no tan físico, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú tienes que, en España, en Andalucía en particular, pues, ¿dónde hay más concentración de mujeres? Pues en los grandes centros administrativos, porque se genera un tipo de empleo que a lo mejor es más atractivo para las mujeres. Entonces, a mí no me alarma tanto que no haya, oye, es que no hay un 50% de mujeres camioneras. Bueno, no pasa nada, las mujeres son libres de decidir qué futuro es el que quieren para ellas, a lo mejor no quieren ser camioneras ni albañiles. La cuestión es, la que lo sea, que no tenga que sufrir una discriminación por ser. Bueno, que nos quedamos Que ya sin también tiempo. en el tema del campo que has dicho aquí de Almería en concreto, hay una discriminación que ha sido y sigue siendo que las mujeres han estado trabajando al pie del hombre en las explotaciones agrícolas como corazón de la familia, corazón de la explotación, y después no han estado cotizando. Y sigue pasando en muchos casos, por desgracia, y que te encuentras una vida laboral del hombre completa y luego resulta que la mujer que ha estado a su par pues no sale en ningún sitio. Entonces sigue habiendo muchas cosas que siguen estando ahí, hay que luchar contra Sí, al ellas. igual que van a seguir estando estos temas, porque hoy al final es que nos enrollamos mucho hablando. Tú has visto, Frank, que aquí yo me preparo, siempre me regañan, me preparo una cantidad de temas, al final hablamos de 2 o 3 solo, porque es que nos gusta mucho aquí darle a la sin hueso. Pero antes de despedirnos, muy rápidamente, casi telegráfico, yo quería hablar del Día de Andalucía, que fue el pasado fin de semana con mucho protagonismo para Damuz, pero vais a tener medio minuto, un minuto cada uno. ¿Almería es más Andalucía ahora? ¿Te sientes más andaluz? ¿Crees que eso ha estado puesto en tela de juicio en alguna ocasión, Fran? Frank, he de decir que hasta hace muy poco, la verdad es que eso era un debate que casi que ni me iba ni me venía. Pero hace un par de semanas subimos un amigo a Madrid, a un concierto, no sé si conoceréis a Jude Light. Si tenéis hijos adolescentes, o empezará a sonar. Pronto, ¿no? Una muchacha de Zara de los Atunes llenó el Movistar Arena, miles de personas allí, y de repente vi que, o sea, en mitad del concierto subió al escenario a la Mari de Chambao, que Chambao Silencio sí, Soledad, hombre, claro. y se pusieron a cantar la de Ahí estás tú, que era el tema este que Ahí salía estás antes, tú, claro, sí, para claro. promocionar Andalucía. Sí. Y a mí, no sé, me dio algo dentro. Que quiero decir, con todo esto quiero decir que creo que al final, a lo mejor cosas también más de mi generación, compartimos ya muchas, me saldrá referencias culturales con otras provincias, y ya no solamente eso. A mí me pasa, por ejemplo, a lo mejor vosotros no habéis visto la serie Bandolero, que hacían aquí en Andalucía, íbamos sobre un bandolero de andaluz, y pues con todo esto quiero decir que a lo mejor no sé hasta qué punto, pero la verdad es que ya no nos queda más remedio que ser andaluza. O sea, que te ves identificado. Voy a dejar a Juanjo para el final, que sé yo que me va a dar algo que hablar, para que se quede la gente ahí dándole al cerebro. ¿Tú ves Almería más andaluza ahora, en estos años? Yo sí. Yo me siento profundamente andaluza, no solamente almeriense, sino también andaluza, y creo que mi generación y las generaciones a partir de la democracia sí nos sentimos más andaluces que quizás las anteriores. Las anteriores, y con el tema del referéndum está claro que no tenían muy claro que fuéramos verdaderamente andaluces, y Almería podía haber sido murciana perfectamente. Sí, sí, sí. Y nos parecemos en el carácter más a Murcia Claro, que al fíjate lo que resto decía yo de Andalucía, Huerca, Lovera y que al resto Lorca, de que esto Andalucía. es real, esto es histórico, Sí, ¿no? es histórico y está ahí, Claro. no quita que son nuestras señas de identidad, pero yo sí me siento profundamente andaluza y además muy orgullosa de ser andaluza, y además consciente de las raíces que tenemos mucho más antiguas, del reino de Almería que era, vamos. Claro, y bueno, yo no voy a dar mi opinión, porque quiero que la dé mi amigo Juanjo Santiago. Bueno, yo difiero clarísimamente con ello. Ya sabéis que yo me he presentado a las elecciones varias veces en un partido de claro carácter regionalista almeriense, y yo ante todo me siento español, eso para empezar, ¿no? Y entonces, después, por ser breve, me parece que el andalucismo del 28 de febrero es un hecho administrativo con ínfula. Es decir, es una cosa que se ha generado por una élite política y que a base de poner publicidad en muchos sitios, pues se le va comiendo al coco a la gente de que es que ser andaluz es guay, ser andaluz es guay. Bueno, yo, para decir una cosa, primero yo me siento hermano de todos los españoles y, si me apuras, de toda la gente del planeta, pero
pero y por mi trayectoria personal, mi vida, he vivido en Sevilla, he vivido en Granada, he vivido en Cádiz, me lo he pateado todo. Pues ha vivido en media Andalucía. Y me encanta. Pero como persona que vive en Almería, me desarrollo en Almería, creo que el hecho administrativo para Almería no nos responde a nuestros problemas. Es una cosa que siempre nos mantiene al margen. Somos la capital de provincia, si consideramos Almería como el centro, que está más lejos de la capital de su comunidad autónoma y está casi tan lejos como la capital del país. Entonces, cualquier persona, cualquier politólogo sabe que la cercanía al poder es poder. Entonces, si tú estás lejos del poder, ¿por qué no se resuelven los problemas de la sanidad, de la educación, de la Guardia Civil, de no sé qué? Pues porque como aquí no tenemos Madrid, no tenemos Sevilla, no tenemos Barcelona, no tenemos un poder político ni estamos cerca de ello. Pues lo que pasa aquí es la puerta trasera y tal. Entonces, para mí, no tengo nada en contra de Andalucía, pero para deshacer un gran entuerto que hay entre la gente en las redes sociales, porque el 28F es muy divertido, sí, la gente se tira a matar y tal. Entonces, hay que aclarar una cosa. El referéndum, tal y como estaba tasado constitucionalmente y en la ley de referéndum, decía que el 50% de la población tenía que votar a favor. Y no se hizo. Entonces, era tan fácil... Votaron a favor, pero no llegó al 50%. No llegó al 50%. Entonces, era tan fácil como haber constituido una comunidad autónoma andaluza de 7 provincias y Almería se hubiera quedado sola, dependiendo de Madrid, que después, con el desarrollo histórico, hubiéramos tenido una región propia. No con Murcia, que eso es lo típico que dicen. No, pues iros con Murcia. Si es que nosotros no queremos estar en Murcia, nosotros somos propios. Estamos en la frontera entre el Levante y Andalucía. Somos Almería. Almería, cuna de los millares, cuna del Algarve, primer protoestado en España, en lo que es la península ibérica. Entonces, no tenemos que pedirle permiso a nadie para estar orgullosos de nuestra historia. Y, para mí, es un hecho administrativo que no me satisface mis problemas. Y si vamos a un sentido más profundo, creo que el andalucismo, tal y como se está enfocando, pues al final va a terminar en un pseudo-nacionalismo, en un nacionalismo que para mí, la verdad, pues no me satisface nada. No te satisface. Bueno, ¿te ha convencido? ¿Sigue siendo andalucista después de escuchar a Juanjo Santiago? Yo es que tengo el carnet de la banda. Eso está bien. Yo tengo el bonobú de Sevilla, ¿sabes? Pero una cosa a mí no me ha convencido, pero sí estoy de acuerdo con él que tenemos que seguir los almerienses reivindicando estar en la cabeza, no en la cola. Eso está bien. Bueno, ¿yo qué voy a decir? Yo nací en La Alcarria, me he criado en Almería, estudié en Murcia, o sea que fíjate si puedo opinar. Y hombre, un poquito andaluz, no es que me siente, es que cuando voy a los sitios me lo dicen. Me dicen, tú eres andaluz. Y eso sí, yo creo que es algo que a lo mejor no se elige, ¿no? Sino que a veces es una característica que casi nos dan. Que bueno, que hasta aquí un martes más, nuestra clave crítica, y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Va a seguir liándose a nivel mundial, a nivel nacional, así que tendremos una semana para ir recogiendo temas y la próxima pues los comentamos aquí. Hoy con con Fran Lirola, que muchas gracias por estar conmigo esta noche. Nada, muchas gracias a ti por llamarme, Fran. Y con mi amigo Juanjo Santiago, que la verdad es que de él abuso muchísimo, que te lo agradezco enorme, ya lo sabes. Hoy me habéis dejado en minoría. Te hemos dejado en minoría. Bueno, en minoría estaba también como única mujer hoy Verónica Gómez, pero se defiende como gato panza arriba. Muchísimas gracias. Y gracias, repito, por estar ahí al otro lado, que nos vamos y que tengan buena noche. Y no teman mucho, vamos a intentar ser felices pese a todo lo que tenemos encima. Adiós.